Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas. El día de hoy hablaremos sobre la tabla de símbolos. La tabla de símbolos es una estructura de datos que almacena información de cada uno de los elementos del código. Este se inicia al parsear hasta que se genera el código intermedio. Esta tabla se caracteriza por ser de una estructura bastante variable, en el sentido de que se deberá adaptar a nuestras necesidades. Aún así, existe una serie de elementos que son esenciales y que generalmente encontraremos en ella. En este ejemplo podemos ver los campos más comunes en una tabla de símbolos, como lo son el nombre, el ámbito, el tipo, la posición y el tamaño. Estos campos son bastante comunes, los encontraremos en la mayoría de las tablas de símbolos. A continuación tendremos un pequeño ejemplo de la aplicación de una tabla de símbolos. Como podemos ver, tenemos una clase, en este caso llamada tabla objetos, que representa la tabla de símbolos. Es una clase cuyo objeto principal será nuestra ArrayList tabla. Esta ArrayList contendrá el conjunto de listas de las propiedades de los elementos. También tenemos el método getTabla. Este método nos retornará un ArrayList con el cual podremos obtener una copia de la tabla. El siguiente método es el método getElemento, por medio del cual podremos obtener uno de los elementos almacenados en la tabla de símbolos. También tenemos el método getTamaño, por el cual obtendremos el número de elementos dentro de la tabla. A continuación iniciaremos a insertar los elementos a la tabla. Como podemos ver, tenemos el siguiente método llamado insertar persona, método que recibirá una serie de parámetros como lo son el nombre, el ámbito y un conjunto de medidas necesarias para poder evaluar las propiedades del objeto. Dichas propiedades se almacenan dentro de un ArrayList y al final se agregan dentro de la tabla. Haremos lo mismo para cada uno de los elementos distintos en tipo que queramos ingresar dentro de la tabla de símbolos. Como podemos ver, usamos la misma técnica para todos los elementos. Además, dependiendo del tipo de elemento, pueden variar la cantidad de atributos ingresados a la tabla de símbolos. Ya que estamos utilizando objetos ArrayList, ese no será ningún inconveniente. A continuación tenemos el método buscar objeto. Este método nos permitirá ir a buscar dentro de la tabla de símbolos un objeto. Por la forma en la que este fue diseñado, nos retornará un valor entero que equivaldrá al valor en la posición de la tabla donde se encuentra el objeto. De regresar un valor -1 significará que el objeto no fue encontrado dentro de la tabla de símbolos. También tenemos una misma versión de ese método
pero en esta versión se utiliza el ámbito. Al momento de utilizar la tabla de símbolos, necesitaremos instanciar esta clase y ya con eso podremos tener acceso a todos los métodos que programamos dentro de ella. En este caso, como al principio la tabla estará vacía, ingresaremos un objeto. Una vez ingresado un elemento, podremos comprobar el método buscar objeto. Como podemos ver, esta línea se obtuvo gracias al método getElemento, que funciona en conjunto con el método buscaObjeto. Esta es una forma muy fácil de implementar una tabla de símbolos. Las tablas de símbolos se aplican en la interpretación o parcial de cualquier tipo de lenguaje de programación, ya que será necesario realizar validaciones semánticas para comprobar la concordancia y validez de los datos. El hecho de tener toda esa información encapsulada y en una forma sencilla de acceso y utilización abre campo a muchas aplicaciones. Como pudimos ver en el ejemplo anterior, una tabla de símbolos es fácil de aplicar. Las áreas en las que podemos utilizar estas tablas de símbolos son en el parseo de lenguajes de alto nivel a bajo nivel, en la comprobación de tipos, en el manejo de variables y en la programación orientada a objetos.